Hola amigos, sean bienvenidos a Curiosidiales. Hoy vamos a hablar de un tema muy serio, un tema que nos pone a pensar en la situación actual de nuestro planeta, los países más peligrosos del mundo. Prepárense para un viaje, no precisamente turístico, a través de lugares donde la seguridad es un lujo y la vida diaria una batalla constante. Estos son los 10 países más peligrosos del mundo. Agárrense bien porque vamos a explorar las razones detrás de esta cruda realidad. Arrancamos este recorrido en Siria, un país que lleva más de una década sumido en una guerra civil brutal. Imaginen vivir con el sonido constante de las bombas, la incertidumbre de no saber si tu casa seguirá en pie mañana. La guerra en Siria ha dejado un saldo terrible, cientos de miles de muertos, millones de desplazados y una crisis humanitaria sin precedentes. La destrucción es inimaginable, ciudades enteras reducidas a escombros. Y en medio de todo esto, la gente lucha por sobrevivir, por encontrar un poco de esperanza en medio del caos. Familias separadas, niños que han crecido sin conocer otra cosa que la guerra. Es una realidad desgarradora. Nuestra siguiente parada es Afganistán, un país marcado por décadas de conflicto. Desde la invasión soviética hasta la toma del poder por parte del Talibán, la violencia ha sido una constante en la vida de los afganos. Y aunque se ha intentado construir la paz, la situación sigue siendo extremadamente frágil. Grupos terroristas como el ISIS siguen operando en el país, sembrando el terror entre la población. Imaginen vivir con el miedo constante a un ataque, a que te detengan en la calle por tu forma de pensar, por tu religión. Es una realidad que nadie debería enfrentar. Sudán del Sur, el país más joven del mundo, también se encuentra en nuestro listado. Desde su independencia en 2011, ha estado marcado por una brutal guerra civil que ha sumido al país en una profunda crisis humanitaria. Las facciones enfrentadas, principalmente por el poder y los recursos, han cometido atrocidades contra la población civil. Masacres, violaciones, reclutamiento de niños soldado, son solo algunos ejemplos de la barbarie que se vive en este país. Millones de personas han tenido que abandonar sus hogares en busca de seguridad, convirtiéndose en refugiados en sus propios países o en naciones vecinas. La falta de alimentos, agua potable y atención médica agrava aún más la situación. Capítulo 4. Yemen. Guerra civil y crisis humanitaria. Continuamos nuestro recorrido en Yemen, un país devastado por una guerra civil que ha provocado una de las peores crisis humanitarias del mundo. Desde 2014, Yemen se ha convertido en un campo de batalla entre el gobierno y los rebeldes hutíes. Millones de personas viven al borde de la hambruna, sin acceso a agua potable ni atención médica básica. La situación de los niños es especialmente preocupante, con miles de ellos muriendo a causa de enfermedades prevenibles. Capítulo 5. Irak. La amenaza del terrorismo. Irak, un país que ha vivido la crudeza de la guerra durante años. A pesar de la derrota del ISIS, la situación sigue siendo tensa y peligrosa. La presencia de grupos armados, la corrupción y la inestabilidad política hacen que la vida en Irak sea una ruleta rusa. Los atentados terroristas, aunque menos frecuentes, siguen siendo una amenaza real. La población iraquí, agotada por años de violencia, solo aspira a vivir en paz. Capítulo 6. Somalia. Terrorismo y piratería. Somalia, un país ubicado en el Cuerno de África, es sinónimo de peligro. Desde la caída del gobierno central en 1991, Somalia ha estado sumida en el caos y la violencia. El grupo terrorista Al-Shabaab, vinculado a Al-Qaeda, controla amplias zonas del país y lleva a cabo atentados indiscriminados contra la población civil. Pero eso no es todo. La piratería marítima también ha florecido en las costas de Somalia, convirtiendo las aguas del Océano Índico en una de las más peligrosas del mundo. Capítulo 7. República Centroafricana. Violencia sectaria y caos. La República Centroafricana es otro de esos países que han sido devastados por la violencia sectaria y los conflictos armados. Desde 2013, este país centroafricano ha sido escenario de enfrentamientos entre grupos armados que se disputan el control del territorio y sus recursos. Las consecuencias para la población civil han sido devastadoras.
desplazamientos masivos, violaciones sistemáticas de los derechos humanos y una crisis humanitaria de grandes proporciones. Capítulo 8. Libia, un país del norte de África rico en petróleo, ha estado sumido en la violencia y el caos desde la caída del régimen de Muammar Gaddafi en 2011. Diferentes facciones armadas, incluyendo grupos extremistas, se disputan el control del territorio y los recursos, sumiendo al país en una guerra civil sin fin. La falta de un gobierno central fuerte ha provocado un colapso del Estado de Derecho, convirtiendo a Libia en un paraíso para el tráfico de armas, drogas y personas. Capítulo 9. Nigeria, el país más poblado de África, enfrenta una serie de desafíos que lo convierten en uno de los más peligrosos del mundo. El grupo terrorista Boko Haram, conocido por sus brutales ataques contra civiles, secuestros de niñas y el uso de niños bomba, sigue sembrando el terror en el noreste del país. Pero Boko Haram no es la única amenaza. Los conflictos entre pastores y agricultores, la violencia sectaria y la delincuencia organizada también contribuyen a la inseguridad generalizada. Capítulo 10. Y cerramos este recorrido en Venezuela, un país que ha experimentado una de las crisis económicas y políticas más profundas de su historia reciente. La hiperinflación, la escasez de alimentos y medicinas y la falta de oportunidades han sumido a la población en la desesperación. La violencia se ha disparado en los últimos años, con altos índices de homicidios, robos y secuestros. Y así llegamos al final de este viaje por los países más peligrosos del mundo. Son lugares marcados por la guerra, la violencia, la pobreza y la desigualdad. Recuerden, amigos, siempre es importante estar informados y conscientes de lo que sucede en el mundo. Conocer estas realidades nos ayuda a valorar la paz y la seguridad que tenemos, y a ser más empáticos con aquellos que sufren las consecuencias de estos conflictos. Gracias por ver el video, no olviden suscribirse y darle like. Y díganme en los comentarios, ¿qué otros temas les gustaría que exploráramos en Curiosidiales?